Buenos días, profesora Blanco, compañeros. A mí me corresponde sobre la propiedad intelectual el derecho de los artistas, intérpretes o ejecutantes. De eso se basa mi exposición. Pero para adentrarnos a lo que es el artista, el intérprete o ejecutante, es importante saber de que él goza de un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones, ejecuciones, así como el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación. Según la Convención de Roma, el artista tiene el derecho moral de reivindicar la paternidad de su ejecución e interpretación. Tiene el derecho moral de oponerse a cualquier deformación, transformación de su presentación artística que atente contra el decoro de su reputación. Se reconoce al artista el derecho patrimonial, es decir, de autorizar o prohibir. El artista tiene la facultad de impedir la comunicación pública, incluida la radiodifusión. Goza del derecho compartido o no del productor del fonograma. ¿Qué es un artista, intérprete o ejecutante musical? El director de orquesta son cantantes, músicos, otras personas que canten, interpreten o ejecuten de cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de folclore. Ejecutantes, quienes acompañan con sus actuaciones uno o varios intérpretes. Del reconocimiento y la concesión de los derechos morales, partiendo del artículo 223, establece que independientemente de los derechos patrimoniales, aún después de su transferencia, los artistas, intérpretes o ejecutantes gozarán respecto a sus interpretaciones y ejecuciones del derecho de ser identificados como tales, salvo la omisión que esté determinada por el modo que se utiliza la interpretación o ejecución. Gozarán también del derecho a oponerse a toda distorsión, mutilación o modificación de su interpretación o ejecución que cause daño a su honra o reputación, a la muerte del artista, intérprete o ejecutante. El ejercicio de estos derechos corresponderá a sus causahabientes por el plazo de duración de los derechos patrimoniales. Se entiende por artista, intérprete, ejecutante a la persona que representa, canta, lee, recita, interpreta, ejecuta cualquier forma de una obra. El Tratado de la OMPI sobre la interpretación y ejecución de un fonograma se contemplan los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios, especialmente en el entorno digital: los artistas, intérpretes, ejecutantes, actores, cantantes, músicos, entre otros, y los productores de fonograma, personas físicas, jurídicas, que toman la iniciativa o tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación y ejecución. Estos derechos se abordan en el mismo instrumento, pues parte de los derechos que otorga el tratado a los artistas, intérpretes, ejecutantes son derechos relacionados con sus interpretaciones y ejecuciones, fijadas y exclusivamente sonoras, que son materia objeto de protección de fonogramas. El tocante a los artistas, intérpretes y ejecutantes, el tratado les otorga el derecho patrimonial sobre las ejecuciones e interpretaciones, fijadas en fonogramas, no en fijaciones audiovisuales como películas cinematográficas. El derecho a reproducción, el derecho de distribución, el derecho a alquiler, el derecho de la puesta a disposición. El derecho de reproducción es el derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta del fonograma de cualquier procedimiento o bajo de cualquier forma. El derecho de distribución es el derecho a autorizar la puesta a disposición público del original y de los ejemplares del fonograma mediante la venta o otra transferencia de propiedad. El derecho a alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial y público original de los ejemplares del fonograma, con sujeción de la legislación nacional, las partes contratantes, excepto en los países en los que el 15 de abril de 1994 esté vigente un sistema de remuneración equitativa de dicho alquiler. El derecho puesto a disposición es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público por medios alámbricos o inalámbricos de cualquier interpretación que tengan acceso a dicha ejecución desde el lugar o el momento que cada uno ya elija. Ese derecho abarca en particular la puesta a disposición previa o petición mediante Internet. Por lo que respecta a las interpretaciones, ejecuciones no fijadas en vivo, el tratado confiere a los artistas, intérpretes, ejecutantes el derecho a la redifusión, excepto en caso de retransmisiones, el derecho a la comunicación al público, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya una ejecución e interpretación radiodifundida, el derecho a fijación. El tratado otorga también a los artistas, intérpretes, ejecutantes una serie de derechos morales, a saber, el derecho a reivindicar su identificación
como el artista interprete o ejecute sus propias interpretaciones y ejecuciones, y el derecho a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación que sus interpretaciones o ejecuciones cause perjuicio a su reputación. El tratado prevé que los artistas, intérpretes, ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única para la utilización directa e indirecta de los fonogramas publicados con fines comerciales, para lo que la radiodifusión o cualquier comunicación al público se establezca. Ahora bien, las partes contratantes pueden limitar, denegar ese derecho, siempre y cuando formulen una reserva en relación con el tratado. En ese caso, y la medida en que la parte contratante interesada haya formulado la reserva de las partes contratantes, tendrá la facultad de no ejercer el trato nacional respecto a la parte contratante que haya formulado la reserva, es decir, la reciprocidad. En cuanto a las limitaciones y excepciones, el artículo 16 se incorpora la llamada regla de los tres pasos para la determinación de las limitaciones y excepciones, con arreglo a lo dispuesto del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención de Roma, que amplía su aplicación a todos los derechos, los declarantes concertados que acompañen, y se estipula que las limitaciones y excepciones establecidas en la legislación nacional de conformidad al convenio de Berna podrán hacerse extensivas al entorno digital. Los estados contratantes podrán formular nuevas excepciones y limitaciones adecuadas al entorno digital. Se permite la aplicación de limitaciones y excepciones existentes o la creación de otras nuevas siempre que cumplan las condiciones y reglas de los tres plazos. La duración de la protección no podrá ser inferior a 50 años. El goce del ejercicio de los derechos contemplados en el tratado no están subordinados a ninguna formalidad. El tratado se establece la obligación de las partes contratantes de prever recursos jurídicos que permitan evitar actos dirigidos a neutralizar las medidas técnicas de protección, por ejemplo, el cifrado, que se valen los artistas, intérpretes, ejecutantes a los productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos o contra la supresión o alteración de información, como la indicación de determinados datos que permiten identificar al artista, intérprete, ejecutante, la interpretación o ejecución, el productor del fonograma y el propio fonograma, datos que son necesarios para la gestión, por ejemplo, la concesión de licencias, recaudación y distribución de regalías, de dichos derechos, información sobre la gestión de derechos. El tratado se establece la obligación de las partes contratantes de adoptar de conformidad con respectivo ordenamiento jurídico las medidas necesarias para velar que se aplique el tratado. En particular, cada una de las partes deberá velar porque en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces contra los actos de infracción de los derechos contemplados en el tratado. Entre esas acciones deben preverse recursos ágiles para prevenir las infracciones, así como otros recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión para nuevas infracciones. El tratado establece una asamblea de partes contratantes, cuya función primordial es ocuparse de las cuestiones relativas al mantenimiento y el desarrollo del tratado, y se distribuye a la Secretaría de la OMPI las labores administrativas concernientes a él. El tratado fue adoptado en 1996 y entró en vigor en el 2002. Pueden adherirse al tratado los Estados miembros de la OMPI y de la Unión Europea. Incumbe a la Asamblea Constituida en virtud del tratado, es decir, la admisión de otras organizaciones intergubernamentales que posean la intención de adherirse a él. Los instrumentos ratificados o adhesión